Hola niños, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hoy vamos a conocer una nueva etapa, lo que es Roma antigua. ¿Ustedes conocen algo de Roma? ¿Recuerdan algo de Roma? Ustedes verán en el fondo, en la diapositiva verán el Coliseo romano, donde se daban esas grandes batallas de los espartanos. ¿Recuerdan? Muy bien, chicos, ahí se daban las luchas. Acá vemos también al costado a un romano, a un patricio. Entonces, chicos, vamos a ver lo que es hoy día, dónde está ubicado Roma. Roma está ubicado en el lado occidental de la península itálica, a orilla del río Tibes, o también Roma, la antigua Roma se ubica en el continente europeo, en el imponente península itálica bañada por el mar Mediterráneo. Acá vemos, hoy en día, acá está el Vaticano, acá se encuentra el Papa. Toda esta parte es Italia en la actualidad, pero en su momento esto era Roma solamente. Esta Roma estaba conformado por las 7 colinas, 7 pueblos. Las 7 dinastías van a formar pueblo. Posteriormente, esto de acá va a ir creciendo. Van a tener conflicto con los cártagos y posteriormente en la etapa republicana y en el Imperio Romano, todo esto va a ir acrecentando. Ya esto va a ser el Imperio Romano hasta llegar a España, que hoy en día es España, se encuentra Portugal. Bien, chicos, entonces Roma y su imperio recibió una gran influencia de los etruscos, pueblo de la región central de Italia. Acá vemos. Ahora, ¿dónde nace? Hay leyendas o mitos que nacen, ¿no? Que Rómulo es quien fundó Roma. Es una leyenda que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba, quien les encontró, y esta, por no dejar que se muera, entonces los recoge y les amamanta a estas criaturas. Quien logra fundar Roma, entonces Rómulo. Esta vendría a ser la etapa monárquica, que Roma va a comprender en dos etapas, ¿sí? Entonces tenemos la etapa monárquica, que va del año 753 antes de Cristo hasta el año 510, y en la etapa republicana va del 509 al 29 antes de Cristo, y en la etapa imperial va del año 27 ante Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, en la etapa monárquica va a haber dos fases. Eh, sí, acá tenemos. Sí, en la imagen tenemos fundación de Roma, tenemos la expulsión de Tarquino. Acá, en esta etapa, chicos, había un rey. Primero eran gobernantes, habían 4 latinos y los etruscos. Los 4 primeros se dice que son mitos, leyendas. Posteriormente ya aparecen históricos. El último rey, ¿por qué se decide cambiar de monarquía a república? Porque había un rey muy, pero muy soberbio, perco, no escuchaba al Senado. El Senado era como una reunión de ancianos donde asesoraban, brindaban asesoría, daban las mejores recomendaciones, pero este Tarquino, el soberbio, desautoriza. Entonces, por ello que el Senado decide anular, cancelar la etapa monárquica y pasar a una nueva fase, lo que es la república, hasta el final de Octavio, y luego sí pasa ya la etapa imperial. Ya viene con la caída de Roma de Occidente en el año 476. Bien, chicos, acá vemos a un romano. Su idioma era el latín, ¿sí? Se extendió en los territorios conquistados, dio lugar a numerosas lenguas europeas, el español, el francés, el italiano y el portugués. Eh, A ver, que se me está pasando la diapositiva. Su vestimenta. La vestimenta habitual de los romanos era la toga, tanto para hombres como para mujeres, aunque había diferencia de color, ornamentos según la edad, rango y funciones. Normalmente era blanca para ocasiones de triunfo y se usaba una toga púrpura. Ahora, hay que recordar que en la etapa romana habían en las clases sociales estaban los patricios y los plebeyos. ¿Quiénes eran los patricios? Justamente eran las personas
descendientes oriundos de Roma, ¿sí? Los que son descendientes netamente romanos, ¿sí? A ellos se les decía patricios, y plebeyos eran personas que llegaban de otro lugar, de los rincones, periferia de Roma, los que se acentuaban, habían nacido, eran hijos de ellos, a ellos no se les consideraba como sangre pura. Entonces los patricios eran que ocupaban grandes cargos públicos. Todos los funcionarios eran patricios. Y es más, no podía haber una mezcla de raza entre ellos. Ellos mantenían su linaje puro. Entonces tenemos los patricios. Acá está. Había tres clases, entonces le dije, chicos, patricios eran de clase aristocrática, tenían todos los derechos. Los plebeyos, la mayor parte de la población. Y teníamos esclavos que pertenecían a su dueño y no tenían ningún derecho. Estos esclavos muchas veces eran como una mercancía, era producto de una mercancía que se podía comercializar. Buscaban personas que necesitaban esclavos, veían el cuerpo, veían la dentadura y de acuerdo a ellos los compraban, muchas veces para gladiadores. Algunos contrataban los más fuertes formidos gladiadores para ser partícipe en el Coliseo de Roma, chicos. Entonces, vamos a ver ahora lo que acá está el Coliseo. Ahí participan muchas veces estos gladiadores. Sí, o sea, hasta el día de hoy se mantiene que es un sitio bastante turístico que hoy se encuentra en Roma, Italia. El Coliseo era un anfiteatro que presentaba espectáculos como las peleas de gladiadores, lucha con animales. Era un espectáculo fenomenal que la población vivía y les gustaba ver estos torneos de pelucha. Hubo grandes construcciones romanas, anfiteatro, acueductos, puentes, calzadas, termas, templos, arcos de triunfo, circos, etc. El gladiador luchaba con una espada, con el anfiteatro, ya con otro gladiador, o ya sea con un animal. Como vemos en la parte inferior, ¿sí? Acá hay una lucha de gladiadores. Vamos a ver ahora, ¿les parece muy conocido? ¿Alguien ha visto esta película Ben-Hur? Ahí vemos, ¿no? Veíamos a Ben-Hur ahí en estos carretas. Dice, las carretas de carro eran uno de los deportes más populares para los aurigas, que eran esclavos, conducían los carros tirados por caballos. También esto viene a ser de Roma. ¿Qué más, chicos? Vamos a ver acá, tenemos las obras artísticas de los romanos, fueron los mosaicos. Estos mosaicos están hechos por piezas diminutas, pequeñas, eran trituradas y daban formas a personajes. Todos estos de acá son mosaicos, son piedras, son cristales pequeñas que van formando todo. No usaron colores, solamente a través de cristales de cerámicos triturados, ellos formaban estas grandes figuras. Acá tenemos, aquí en Lima, no sé si ustedes alguna vez han ido para Campo de Marte, para entrar en la avenida Salaver, las primeras cuadras, ahí se ve, eso se construyó por la llegada del Papa Juan Pablo II, ahí se construyeron unos grandes mosaicos, tiene una gran dimensión ahí de figuras que representa costa, sierra y selva. Entonces, chicos, los mosaicos eran una obra artística de los romanos que fueron realizados con pequeñas piezas de vidrios o cerámica para decorar techo, paredes o suelos. ¿Qué más? Eh, Se me está pasando. Otra de las aportaciones más notables fue el derecho romano, que designaba las leyes que regían a los ciudadanos de Roma y todo el imperio. El imperio se extendió por todo el Mediterráneo. Para ello hubo sendos conflictos. Estos conflictos básicamente se daban eh, en los pueblos cercanos. Acá hasta les dije, esto de acá ya viene a ser ya en la etapa imperial. Ya en la etapa imperial, lo que era Roma, este pequeño, va a tener conflictos con los cartagineses y luego va a ir extendiendo su territorio en la etapa imperial. Llega parte del África, Egipto, parte de Asia Menor, llega por parte de los griegos, sube hasta llegar a la península Hispania. Acá está. Hoy en la actualidad es España y por este lado está Portugal.
chicos. Entonces ya esto se va a dar una extensión mayor. A, a los habitantes de los pueblos que fueron invadidos por el Imperio Romano se les llamaba bárbaros. Entonces, estas personas que llegaban de Europa, eh, muchos de estos pueblos que ellos invadían eran considerados bárbaros porque eran personas que no tenían cultura, que vivían en el campo, básicamente eran del asalto. Había un descontrol, no había un orden jerárquico, no había una clase social, vivían por vivir, eran como si fueran los más personas humildes, las más sencillas, los más pobres, por no decir. Entonces a ellos se les llamaba bárbaros. ¿Sí, chicos? Julio César fue el general romano que derrotó a sus enemigos políticos, Pompeyo, que conquistó la Galia, Francia, y devolvió la prosperidad a Roma. Finalmente conspiraron contra él y fue asesinado. El águila era la insignia de la legión romana. Este es el símbolo que los romanos mantenían. El estandarte, cuando ellos iban a una lucha, en el estandarte la legión llevaba esto. Este es el símbolo de los romanos, el águila. Es la insignia que utilizaban entonces en cada batalla. El centurión era un oficial de mando que era elegido por su resistencia. Comandaba una centuria formada por 80 hombres. Entonces el centurión era el oficial que estaba a cargo de un grupo de personas que ellos siempre estaban en constante conflicto. Acá tenemos un legionario. Un legionario era un soldado del ejército romano que estaban muy entrenados y eran muy disciplinados tanto para maniobras militares como para trabajar en obras de ingeniería. Eh, la causa principal de la caída del Imperio Romano fueron las invasiones de diversos pueblos bárbaros. Acá, eso ya se da la causa del imperio. Cuando el imperio ya empieza a caer, cuando está el último emperador, fue Teodosio, el emperador Teodosio decide dividir ya el imperio romano entre sus hijos Honorio y Arcadio. Lo que un inicio bien recuerda en la diapositiva anterior, todo esto que era ya en Roma, acá se va a ir debilitando, se va a ir dividiendo, porque ya empiezan a invadir por los bárbaros. Entonces, ante la amenaza de los bárbaros que ingresaban, deciden dividir Roma. ¿Sí? Se va a dividir Roma de Oriente y Roma de Occidente. Este es Roma Occidental y Roma Oriental. Chicos, entonces se logra dividir entre dos Romas, Honorio y Arcadio, frente a la invasión de los bárbaros. Los romanos también eran politeístas, tenían un sinfín de dioses, equivalente a los dioses griegos, porque muchos de ellos adoptaron a estos dioses griegos, también adoptaron parte de la cultura griega, porque son los griegos quienes vivían, que los griegos fueron quienes aportaron lo que es la democracia, lo que es la organización, de cómo debió haberse llevado un estado con una buena base sólida. Entonces, parte de ellos fueron los romanos quienes adoptaron esta cultura. Entonces, estos dioses que eran parte de la tradición griega también vienen a ser parte de los romanos. Vamos a ver algunas de ellas. Tenemos a Minerva, que es diosa de la sabiduría. Luego tenemos Plutón, dios del inframundo. Tenemos Neptuno, dios de los mares y terremotos. Tenemos Venus, diosa del amor. Tenemos Júpiter, dios del Estado romano, encargado de las leyes y del orden social. Tenemos Apolo, dios del sol y las artes. Diana, diosa de la casa. Luego tenemos Juno, diosa del matrimonio. Tenemos Mercurio, dios del comercio. Marte, dios de la guerra. Tenemos, wow, se me está corriendo acá la diapositiva. Entonces, sí, es el último que nos quedó, ¿no? Marte, que es dios de la guerra. Entonces, chicos, hemos visto hoy día parte de lo que es la cultura
romanas. Recuerden que fundó Rómulo